Asimismo, yo te digo, pasa la misma situación con el que era la otra local donde iba a hacer los juegos infantiles. El tema del gimnasio. No son inversiones, si tú me preguntas a mí, que justifican un comodato 50 años. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Infiltrados en su segunda temporada. Estamos muy contentos porque, como ustedes ven, hay nuevo escenario y también nuevos infiltrados. El día de hoy, para comenzar, tenemos como gran invitado a nuestro querido concejal David León. Y bueno, como siempre, vamos a comenzar saludando a Franklin Leonel Intriago. ¿Cómo estás, hermano? Muy agradecido contigo, Santi, por esta oportunidad. Habernos asociado ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Y hoy por hoy somos tendencia entre los intelectuales, Santi. Qué bueno. Un gusto, Santi. Agradecer a las personas por que nos siguen. Que nos están. Y tenemos un invitadazo. David, ¿cómo estás, hermano? Gracias por aceptar la invitación. No, gracias, Franklin, Ismael. El gusto es mío. Creo que es uno de los espacios más importantes, como lo ha dicho Franklin, entre los intelectuales, entre gente que realmente se interesa por nuestra ciudad. Y justamente he venido para poder dar mi pequeño aporte y poder seguir discutiendo de aspectos técnicos, de aspectos que podamos poco a poco ir también resolviendo, debatiendo, y en los errores que hayamos cometido, pues aceptarlos también. Qué bueno. La primera pregunta, nos gustaría conocer un poco más de ti como persona. Bueno, a ver, yo soy un joven quevedeño, nacido en Quevedo. Mi familia, pues, tiene una gran trayectoria de ambos lados. Por un lado tengo de los que eran la Locería Diana, diagonal a donde era la estación del azúcar en el centro, actualmente Artefacta. Y por el otro lado, la parte china, mi abuelo Fonfay. Justamente nosotros siempre iniciamos en el tema del comercio aquí en la ciudad, una de las primeras gasolineras en Quevedo, asimismo el tema de mantenimientos de vehículos, y de ahí yo me dediqué justamente, tuve la oportunidad de estudiar aquí en el Liceo Bolivariano, luego en la Academia Naval Guayaquil, me gradué en Guayaquil en el Colegio Internacional SEC, de ahí pude estudiar biotecnología en la Universidad San Francisco de Quito. Por cuestiones de la vida se me complicó, no pude graduarme, y a la final pues tuve la oportunidad de regresar a nuestra ciudad y empezar a trabajar. De ahí he creado los emprendimientos. Tuve la bendición también de seguir ese camino del comercio, independizarme, y a día de hoy pues manejo aquí en la ciudad dos empresas bastante importantes a nivel nacional, una dedicada a la distribución de productos, de lubricantes, filtros, y la otra que nos dedicamos pues al mantenimiento de los vehículos. Entonces eso es el perfil. Ahí también hay una parte profesional, porque no lo conocemos mucho. En el 2021 empecé con el autoaprendizaje. A día de hoy sigo desarrollando, tengo una empresa en Estados Unidos que desarrolla justamente software para poder nosotros, y es algo irónico, les va a parecer, trabajamos en la blockchain, que se llama la cadena de datos, donde el fin de esto es la transparencia. El fin de esa cadena de datos es transparentar todo, documentos, oficios, y es allá a veces donde nosotros chocamos en la parte pública, cuando vemos todas esas falencias y toda esa falta de procesos que se podrían mejorar y transparentar, y créanme que la situación mejoraría muchísimo. Y bueno, y esos son un poco los temas más o menos de antecedentes de lo que he venido trabajando en los últimos años. Franklin, mucho que comentar, ¿no? Sí, sí. Mucho que preguntar. Pero como el dermatólogo al grano. Estimado concejal, conociendo las competencias de los concejales, que entre ellas está legislar y fiscalizar, acá vemos de todo en los temas de los concejales que ofrecen obra y un montón de cosas que no van acorde a sus funciones, una locura. Pero coménteme, estimado concejal, ¿cómo califica usted la venta de los terrenos de la cuadra y por qué tuvo un voto a favor de esa moción? ¿Y se les comunicó o no se les comunicó a cómo iban a vender cada metro cuadrado? ¿Tuvieron la documentación completa? Y si tienen la documentación completa de todos los presupuestos que ustedes han aprobado en esta administración. Ya, perfecto. A ver, yo formo parte de la Comisión de Presupuesto y Planificación. Siendo muy enfático, quiero siempre expresar el tema de la cuadra. Mira, nosotros tuvimos el antecedente que los predios como tal, los 55.000 metros cuadrados, 5 hectáreas que abarca el parque en su totalidad,
fueron adquiridos por $2.2 millones desde la administración de Jorge Domínguez. Luego John Salcedo la concretó y quedaron los terrenos, ¿verdad? Adicionalmente a eso, existió conversaciones previas con los señores dueños de la cuadra, se me fue los señores Arroyo, el padre que ya en paz descanse, y también Andrés, su hijo, quienes ellos decidieron decirnos en una reunión: nosotros queremos seguir invirtiendo en la ciudad, pero nosotros no podemos invertir, o ningún privado puede invertir, dentro de una inestabilidad que nos da un comodato, porque el comodato, a ver, ¿dónde nace el origen de esta de aquí? Lo voy a hablar personalmente de David León. Para mí los comodatos no se pueden dar a una persona privada, dárselos a 50 años sin ninguna retribución hacia el gobierno municipal. ¿Y el arriendo no es la retribución? ¿Cuál arriendo? Porque no pagan. No había arriendo. Es que el problema es que si yo le doy la tierra, sí, yo le doy la tierra en comodato, ellos no me pagan el arriendo. correcto. El devengado del arriendo a través del tiempo que se paga mensual es la utilidad que yo le estoy dando por la construcción. Si sumo y multiplico 12 arriendos en el mes por 50 años, 20 años, y no me recuerdo en el tema del AQUI, por ejemplo, que era un comodato, sí, pero ellos no pagan el arriendo porque la inversión luego es la infraestructura que queda. Correcto. A ver, eso es un caso del AQUI, ¿verdad? Pero aquí nosotros en el formato del comodato actual del Parque La Cuadra, no hay arriendo. Nunca se estableció un arriendo dentro de los 50 años. Pero por eso es la inversión, pues. Sí, correcto. Está la inversión, pero estamos hablando de una infraestructura con depreciación a 50 años. Yo la considero, no es un tema que tú me vas a decir en 50 años no va a servir esa infraestructura. No es justificada. Asimismo, yo te digo, pasa la misma situación con que era la otra local donde iba a ser los juegos infantiles. El tema del gimnasio. No son inversiones, si tú me preguntas a mí, que justifican un comodato 50 años. Si no, yo te puedo decir mañana, tú, Franklin, preséntanos un proyecto y yo te doy a 50 años un terreno. Ya, para mí no justifica el comodato. Claro, entendemos que el terreno no hay pierde garantías valor. Y no, el inversionista no se siente seguro de que al final del día él va a Es buen negocio. Es buen negocio. Correcto. Entonces ahí es donde nace, ellos así mismo como tú lo estás diciendo, Franklin, existió la inversión previa. Cerca de $4 millones nos justificaron el Grupo Arroyo. Y ellos dicen, ¿sabe qué? Nosotros queremos completar la inversión. Les ofrecemos $960,000 por el predio. Ahora, yo hago la puntuación ahí en ese caso. Si tú compras 5.5 hectáreas hace 6 años, 7 años, en $2 millones y vendes 13,000 metros cuadrados en casi $1 millón, 960,000, la regla de 3 te va a cuadrar. Efectivamente, ojo, no es el valor que tú me vas a decir, bueno, ese predio puede costar $1,5 millones en el avalúo comercial. Pero ya había una construcción previa, ya había un mejoramiento previo del mismo contratista. Ellos mejoraron la situación. Pero en base de la primera negociación, en base de la retribución del arriendo, que le digo, que no sí, pagan. Por supuesto. Entonces yo invierto, me ahorro lo del arriendo. Correcto. La tierra no se deprecia, se gana plusvalía, pero la infraestructura, como usted lo ha dicho, se deprecia a 50 años. Entonces, si yo ya acepto una regla del juego, ¿por qué cambiarla? Yo sé que el municipio vivía una situación crítica. Yo incluso, se lo cuento así, concejal, yo digo que deberían analizar la venta del shopping center, con todo el respeto, porque el municipio necesita dinero, están urgidos de tantas cuestiones, tanta deuda que tiene. Pero ¿por qué no venderlo al valor comercial, como usted lo dice? ¿Qué impide? A ver, ¿qué impide? Nosotros podemos tener la mejor predisposición para vender. Yo quiero que analicen de la parte técnica cuáles han sido las mayores ventas en los últimos años de predios urbanos de nuestra ciudad. No ha existido. No han existido realmente. La inversión aquí en Quevedo es limitadísima. Yo he tenido el gusto de reunirme, comer con el ingeniero Vicente Izquierdo, quien fue uno de los grandes inversionistas de Quevedo. Él estaba en la empresa Inmaya, los terrenos que están en San Camilo. Y él me ha dicho, David, yo necesito vender este terreno. He buscado grupos comerciales, que es muy grande, y no quieren invertir. Entonces, se da la oportunidad, digámoslo de esa manera, del Grupo Arroyo de querer invertir, querer asegurar su crecimiento, porque dentro de los compromisos que quedó también es justamente la ampliación del centro comercial La Cuadra, con un segundo piso, con un tema de cerramientos. ¿En qué tiempo? No se lo fijó, fue dentro de eso, sí lo puedo decir, no quiero inventarme, pero se fijó justamente un tema de seguridad de inversión hacia el Grupo Arroyo. Entonces fue uno de los puntos realmente... Para seguir dinamizando. Yo siempre lo voy a entender que el precio no es el óptimo, que pudo haber sido tal vez $1,5 millones, pero justificando todo ese tema, se lo tomó la decisión. Yo lo conversaba tras cámara, Santi,
Y yo creo que los concejales y el consejo de la actual administración es uno de los académicamente más calificados de la historia. Tenemos abogados, están ingenieros, están un montón de personas que garantizan con su título académico el conocimiento. Y nadie se le ocurrió decir, licitemos eso. A ver, pero la base Porque de la licitación... los 13.000 metros, Sí, los sí, 13.000 sí. metros estaban vacíos, ¿no? ¿En qué momento? Antes del comodato. No, después del comodato. ¿Por qué vacíos? O sea, los 13.000 metros después del comodato quedaban vacíos. O sea, 50. Vuelven a... En los 50 años. En los 50 años. Ya. Está vacío. O por lo menos el espacio que le dieron, porque el comodato que decía que tenían un espacio del municipio, ¿no? Una oficina. Una oficina. Sí. ¿Por qué no decir, bueno, entremos a licitación? Ahí no la tengo claro. O sea, me dices A ver, entrar a una licitación luego de 50 años. Después de eso. O sea, ¿por qué no hacer un método más transparente? ¿Sabes lo que pasa? A ver, yo creo que 50 años suena poco, pero es una vida. Es una vida. O sea, yo creo que podría mi hijo nacer ahorita y imagínate, 50 años ya va a tener Claro casi que la sí. mitad de su vida. Entonces no es rentable, no es una situación de que yo te diga aquí qué puede pasar en 50 años. La situación... Es que creo que se O sea, malinterpretó. David, ¿tú crees que fue buen negocio vender a ese precio con tu opinión desde una perspectiva empresarial? Tú como un Como empresario, sí, pues, visionario, Santi. Pero como ciudad. Pero desde el lado, no, la pregunta es desde el lado como concejal, desde el lado del concejal. pueblo. Claro, a ver, yo te digo que no fue el precio óptimo Ok. dentro de lo económico, pero sí dentro de la parte de inversión a la ciudad. Yo me hubiera gustado que hubieran pagado $1,5 millones, digamos $2 millones por un ¿Tú terreno. crees que eso vale? Yo considero que debe estar entre los 1.2, 1.3, dependiendo. Ok. Pero no veo a un grupo empresarial actualmente, recordemos Con que... las condiciones para con las invertir en condiciones Quevedo. para invertir en Quevedo. Lo hemos visto, la inversión ha bajado muchísimo. Hemos tenido pocas... La última que acabo de ver es el centro de Kiwi, que ya estaba en proyección. Ok. Y son grupos... Y se demoró. Y por se supuesto. demoró en Y son poner. situaciones, es verdad. Mira, yo creo que aquí es fácil para el político oponerse o decir algo está mal. Es verdad. Yo he tenido no me voy a salir mucho del tema, dos situaciones que han sido bastante comprometedoras para mí desde la vista punto política. Por ejemplo, cuando yo ingresé con el tema de los radares, yo también tomé una decisión muy parecida, cuando se me dijo que por qué había votado a favor de los radares, cuando no fue así. Pero a día de hoy fue una decisión acertada. Si nosotros no aprobábamos en ese momento, nosotros nos enfrentábamos a una demanda directa con la empresa que había sido adjudicada por 6-7 millones de dólares. Era inmediato. A día de hoy estuviéramos justamente en un proceso judicial de demanda. Pasaron los años y a día de hoy no existen los radares y tampoco existe la demanda. Entonces son a veces decisiones que no son comprendidas y En es el verdad, momento. y nos toca asumir ese riesgo político, ese desgaste. Yo me recuerdo que tuve mucha crítica, muy mala también, pero a día de hoy se hizo bien las cosas. Ahora, hay muchos temas que conversar, Sí. muchos temas que hablar, porque él también fue parte de, creo que presidió el tema del shopping center, que estuvo ahí presente. Otro es el tema del puente abandonado, que él también entró en un tema de fiscalización. Pero lo que también veo yo que el público nos dice es ese negocio que hicieron, $900,000, ¿en dónde están? Sí. A ver, tú me preguntas, fue uno de los errores y es una de las situaciones que yo comprendo el malestar. ¿Por qué? Porque se firmó por resolución de consejo que ese dinero vaya directamente a la reinversión en el Parque de la Viva Alfaro. ¿Dónde está el parque? Exactamente. Eso no sí, sabía. no sabía, sí. Normalmente en resolución de consejo se determinó que los $960,000, y ojo, eso es parte de las decisiones también que la tomamos en su momento, porque se suponía que la reinversión en un nuevo parque también retribuía a la economía de la ciudad, distribuía unos nuevos espacios para que la gente pueda acudir y asimismo pues, poder mejorar la ciudad. Nunca se determinó que ese rubro sea utilizado para el pago de deudas o el tema, y ese es uno de los incumplimientos actuales que tiene de la administración bajo la resolución de consejo. Estimado concejal, una pregunta técnica para usted y conociendo que usted forma parte de la Comisión de Presupuesto, que es la comisión que evalúa en qué se gasta. ¿Por qué hacer parques y no darnos agua?
¿Por qué aprobar un presupuesto donde se pondera o se asignan millones de dólares o cientos de miles, para ser específico, para publicidad y fiesta, que tampoco son de primera gama o de primer alto o del mejor nivel acá en el Cantón Quevedo? ¿Por qué aprobar ese presupuesto donde se pondera hacer un parque a darnos agua o a darnos alcantarillado? ¿Por qué hacer parque acuático? ¿Por qué hacen parque acuático donde no hay agua? Claro. ¿Por qué aprobar ese presupuesto? ¿Por qué votar sí a la aprobación de ese presupuesto si ese presupuesto no garantiza los más altos intereses del Cantón Quevedo? Ya, a ver, yo le respondo esa parte. Nosotros como consejo aprobamos el presupuesto general del GAT municipal. Recordemos que a día de hoy quien tiene la competencia es la empresa pública de agua potable. Para eso se creó. Yo ahí sí soy bastante crítico y comparto tu criterio, Franklin, porque a inicio de administración yo he mencionado muchas veces en entrevistas también que realmente una de las formas de darle solución al agua potable es manejar un presupuesto general destinado al agua potable. Para mí la empresa pública nunca va a tener el flujo suficiente para poder obtener los créditos necesarios para inversión. Y ahí hay un punto. Yo tengo un proceso de fiscalización recién abierto hace 6 meses, cuando el GAT municipal inició 2 procesos para los nuevos pozos de La Esperanza y de San Camilo. Y es donde yo les digo, pero si ustedes entonces pueden invertir directamente en los pozos, ¿por qué no lo siguen haciendo en los diferentes ¿Qué es lo más sectores? viable? ¿Por qué no invierten? Porque ellos, a ver, aquí tú lo vas a entender, Franklin. Hay una empresa pública que es autónoma financiera, administrativa y de talento humano. Y está el GAT. Mi pregunta concreta fue a la administración. Señor alcalde, señor jurídico, ¿existe un convenio? Me dijeron no existe. Ya, entonces es uno de los puntos que yo te digo, forma una parte de una fiscalización responsable. Tú no me has visto en las redes tratando de sacar provecho de esta situación, pero esto está en los documentos. O sea, los procesos de fiscalización siguen el camino que tienen que seguir. Pero ¿por qué fiscaliza y dice una cosa en el proceso de fiscalización y en el momento de votar a favor? Porque los presupuestos se aprueban por una unanimidad. Sí. Y a mí me preocupa, o sea, estoy fiscalizando acá y estoy acá. Aprobando, por ejemplo, y en el tema presupuestario, ¿cómo aprobaron el contrato de la basura a 10 años donde todavía no saben ni cómo van a recaudar? No, a ver, el presupuesto quedó aprobado justamente... Es que viene una certificación plurianual. Sí, hablo de la certificación plurianual. No viene. Ya esa fue la que fue justamente tratada en el Consejo. Pero si no saben de dónde va a salir el dinero, ¿cómo aprobar? A ver, dentro de justamente la consultoría que se elevó en el mes de octubre, y eso es otro tema de que yo lo tengo también a través de oficio, yo solicité, porque uno de los subproductos de la consultoría es justamente la ordenanza donde establece el cobro de las tasas. Yo he sido muy enfático justamente, recordemos que en el mes de diciembre se terminó el convenio con CENEL y a día de hoy ninguno de estos meses ha pagado el ciudadano. No existe actualmente una recaudación o una tabla fijada. La semana pasada me reuní con el financiero, con el equipo de TIC, justamente para donde se está revisando ya la tasa de recolección de basura. Pero ya comprometieron valores donde todavía no hay cómo se va a recuperar. Ya, pero ¿cómo? O sea, primero me pongo el zapato y luego la media. Lo voy a entender de esa manera, pero en esta operación tú tienes el valor total y en base a eso calculas las tasas. ¿Sí me entiendes? Porque no hay un limitante. No es que tú empiezas el proceso diciendo puedo cobrarle máximo $5 al ciudadano. Y en base a eso voy a establecer el presupuesto. Es al revés. En este caso es al revés. Establezco el presupuesto y en base a eso calculo la tasa. Es que el tema es que yo no sé cómo yo me imagino las cosas, pero yo he revisado a nivel país, estimado concejal, el tema de los estudios. Sí. Para la fijación de tasa y la recaudación, que es lo realmente difícil recaudar. Así es. Entonces, cuando yo le quisiera preguntar a usted que ya ha tenido acceso, ¿cuál va a ser el método de recaudar? ¿Con qué? Porque donde yo he visto que hay eficiencia, en los únicos lugares donde he visto que hay real eficiencia, hay medidores de agua y te cortan el agua. Y en base al agua, tú pagas la recolección. Claro. Pero si tú me dices que el predio urbano al año van a ir a pagar con el predio las personas. Si ni el predio pagan, porque en Quevedo tenemos un alto índice de morosidad en el tema de tributos e impuestos urbanos y prediales. ¿Cuál va a ser el método para eso? Sí, a ver, efectivamente eso es real. Nosotros tenemos un 55% de eficiencia en el cobro de las patentes en el tema de los predios urbanos.
El planteamiento que está haciendo, porque ojo, esto nace del equipo administrativo y de la cabeza del establecimiento de la forma, se planea una tasa anual que puede ser pagada mensual. Pero aquí viene en la parte teórica es bonita, pero en la parte práctica no lo es. ¿Qué me cortan? Nada. Entonces aquí viene la parte en que queda a voluntad del ciudadano y justamente debe... Con esa cultura. No existe la cultura... Solo miremos al lado el agua, no paguen, Así no es. pagamos el agua. Totalmente de acuerdo, Franklin. Es uno de los temas de que yo le he dicho, ok, pero tú cómo vas a controlar que en esta esquina te paga la basura, el de en medio no paga y el del otro lado sí te paga. ¿Cómo le cortas a ese? Si él sabe, él va a decir, no, pues si mi vecino está pagando, ¿para qué voy a pagar yo? Y Quevedo pagó para un estudio que para mí, con lo que usted me conversa y de lo que he podido observar, es un estudio sin pie ni cabeza, porque no hay una forma de eficiencia. Y eso me preocupa, ¿sabe? Que los estudios los hacen gente ajena al tema de Quevedo. Y no lo digo por un hecho de que seamos profesionales quevedeños y que por mí se quedaría todo el dinero acá y no que yo sea mezquino con la gente. Pero la idiosincrasia del quevedeño es única. Cuando analicemos una cuestión, Santi, mira Babahoyo, la Isabela I, Isabela II, Isabela III. Todo, allá hay urbanizaciones a full. Babahoyo la gente aprendió a vivir en comunidad. En Quevedo las urbanizaciones no funcionan. Sí, de hecho, Entonces, los Manobanda hicieron un proyecto y se salieron corriendo. Porque... Pero el que hizo el estudio cree que vive en Nueva York, pues. Claro. Porque, ¿qué pensará? Que los quevedeños es como que de buena voluntad van a ir a pagar. Si no le corta, ¿qué le van a pagar? ¿Y por qué Quevedo invierte recursos en ese tipo de estudios donde no garantizan la eficiencia en la recaudación? Porque para eso le pagué. Y ojo quevedeños, el municipio no paga $4. Un estudio para definir la tasa de recolección debe estar por los $60,000, $70,000. ¿Cuál sería el método ideal? Bueno, no se hizo una consultoría puntual sobre eso, no. Se hizo una consultoría general de recolección y recaudación que justamente ingresaba el subproducto. Adicionalmente eso, el método óptimo, eficiente, era el que manteníamos con CENEL. Ese es el método más eficiente que existía. A día de hoy no hay, yo lo puedo decir se viene un problema. No hay un método eficiente adicionalmente a ese. Nosotros, nuestra empresa pública Agua Potable no es eficiente en la recaudación y solo quiero que te imagines si a día de hoy el agua te sale a $10, pues con la planilla te debe salir de unos 15 a $20 si es que si es que se pagara a través del agua potable. Eso no se considera porque no existe la cultura de pago ni para el agua potable y tampoco te la van a cortar. La única forma de ser eficiente en los pagos es el corte del servicio. Entonces es ahí justamente donde se va a determinar la eficiencia o la no. Yo la veo muy complicado. Es verdad que se están comprometiendo recursos. ¿Dónde? Porque es una tasa. Y no es político, porque al final van a terminar odiando. Y ojo, no nos estamos saliendo de las funciones de los concejales. Claro. Porque yo vi aprobar la certificación plurianual. Sí. Pero este debate no hubo en el seno del Consejo. Bueno, ¿por qué no hay este tipo de debate? debate? Yo sí fui un poco crítico en el tema cuando yo le fui enfático en el tema del cobro de la tasa. Y lo he venido siendo. Yo, ¿por qué nosotros aprobamos el techo de endeudamiento con la partida plurianual? Se fijó en $69.50. Se elevó 4 veces el proceso para el estudio de mercado. En la primera llegó por $75, 75. En la segunda aparecieron por 72, por 74, hasta la cuarta que apareció por $69.50. Ojo, con esto se estableció el techo. Si tú lo marcas de la manera financiera, $61 que estaba establecido, más el tema de inflación desde el 2018 acá, te cuadra. En números te va a cuadrar. No, eso, el estudio de costo está perfecto. Sí, ya. Entonces, yo lo que voy es, todavía la oferta, tenemos que esperar la oferta real, que ya aparezcan, puede ser 63, 64, 66, y ahí es donde nosotros entramos justamente al análisis de costo ya real, certero. De ahí, otro tema es la recaudación. ¿Cómo se lo va a pagar? Y es una de las complicaciones que van a enfrentar las próximas administraciones, porque efectivamente CENEL recaudaba 2.200.000, 2.300.000, cuando el costo real de gasto de recolección va por los 4 a los 4 millones y medio. Ya se subsidiaba. Correcto. Entonces ahí es donde tú tienes que analizar la forma en que se va a recaudar. Bueno, pasamos al siguiente tema, que hay mucho que hablar y hay que ser rápidos aquí en esto.
Mira, creo que una de las obras que se han hecho aquí en el centro de la ciudad es este centro comercial, municipal, pues, ¿no? Ahí recuerda cómo era antes, ¿no? Sí, era el bastante mercado feo. era bastante... Los quesos, todo. Pero Tabaco, moños. iniciaron, lo gestionaron, pero después ha habido un abandono, la gente se queja, las escaleras no valen, un desastre. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay una buena administración o una buena gerencia ahí? ¿Cuál es el resultado? Coméntanos un poco eso. A ver, yo creo que ha sido bastante un poco falta de voluntad. Mira, yo cuando ingresé en el 2023, mayo, se me dio la delegación del consejo para ser parte del directorio del Quevedo Shopping Center. Yo me puse la camiseta. Encontramos los empleados 3 meses sin pago, proveedores, SRI, CENEL, todo caído, todo. A día de hoy, cuando nosotros cuando entregué el centro comercial al GAT municipal en el mes de diciembre, quedó todo el día, empleados, SRI, IES, y quedó, ojo, se envió del centro comercial al GAT municipal $18,000 de profit que había. Entonces era una situación que se hizo con mucha responsabilidad. Los arrendatarios, tengo una muy buena relación con ellos, ustedes pueden conversar con ellos y vean realmente con lo poco que se tuvo. Porque yo, en primer lugar, y ellos lo conocen, aquí en Quevedo todo se conoce. Mira, yo fui delegado y yo nunca he tenido un solo empleado puesto por mí en en el centro comercial, ni gerente, ni financiero, nada. Yo trabajé con gente que no era de mi equipo y sin embargo se pudieron dar pasos, no como yo hubiera querido, porque no tuve la decisión para poder hacerlo, pero se hicieron cambios en el centro comercial. Al mes de diciembre el centro comercial quedó operativo. De ahí en adelante ya es manejado por la Dirección de Mercados y depende de ellos justamente ya gestionar los presupuestos que se manejaron. Yo sí te podría compartir mi informe. Yo solicité que se haga una inversión de $200,000 porque cuando me dijeron, no, David, sabes que no la hagamos empresa pública, quiero que sea parte del GAT municipal. Traté de buscarle la parte buena, la parte positiva y yo dije, ok, dentro de mi razonamiento, el centro comercial va a formar parte del presupuesto general del GAT municipal, 25 millones de liquidez. Invirtámosle 5%, 1%, invirtámosle $200,000 al Quevedo Shopping Center y vamos a reestructurarlo todo. Vamos a reestructurar centrales de aire, vamos a reestructurar elevadores, escaleras, porque así por así no vamos a tener ese cambio. Entonces ya aquí queda voluntad de los administradores y directores en ejecutar los ¿tú crees que quedan. necesitan inyección económica para que eso tenga un buen impulso? No ha tenido inversión económica en los últimos años y es totalmente necesaria y las herramientas ya quedaron ahí a ser simplemente ejecutadas, nada más. Estimado concejal, vuelvo a insistir en el tema del presupuestario y lo que hoy me llama mucho la atención poderlo tener acá y agradecerle porque mi criterio muy personal, y yo siempre hablo a nombre mío, no a nombre de nadie, mi criterio personal es que usted es una persona que ha tratado de los concejales, que ha tratado de comunicar su trabajo. Presupuestariamente, ¿por qué se dota tanto recurso de publicidad? Y en esa parte sí hagamos énfasis a referirnos en pagarle a los medios. Sí. No solo entonces, eso, hay una inversión también de los letreros verdes esos que están... que parecen del viejo oeste. Sí. Ajá, o sea, $200,000 creo que fue ahí. ¿Por qué aprobar eso? ¿Y por qué no llamar la atención y decirle al alcalde, dentro de mi competencia como concejal, o sea, cambiemos esa platita a otra cosa? Hay un montón de dinero, cientos de miles de dólares, y que yo ya a través del presupuesto del primer año, segundo año y tercer año, yo ya calculo que sobrepasa el $500,000 en este tema de publicidad de largo. Y mira, con millón yo puedo ya hacer otra plantita más en otro lugar de agua, ¿no? Ese es el primer tema, el tema de la publicidad. Y sin apartarnos de allí, ¿usted considera que la empresa de agua debe extinguirse porque no genera utilidad? Y conociendo que las empresas públicas, al tener autonomía financiera, deben generar utilidad. Claro. A ver, más que utilidad tiene que ser económicamente sustentable. La empresa pública de agua potable no lo es, de lejos no lo es. Es un tema bastante importante. Esto va a tener que ver mucho con la visión de los próximos administradores
decir, ¿sabes qué? Yo voy a destinar el presupuesto de 2 años por completo, así sea un préstamo al agua potable. ¿Cómo lo va a devolver el agua potable? La instalación. Y esto es lo que nunca se habla. Tiene que ser retribuido a través también de la instalación de los micromedidores, que va a ser la única forma de recuperar la inversión. Pero si la empresa pública tiene autonomía, Sí. él es el sujeto a crédito. Pero si yo soy el Banco Central del Ecuador, el BEDE, Sí. el Banco de Desarrollo, las instituciones financieras, los cooperantes, Sí. yo evalúo la liquidez y no le doy, porque el banco le da plata a alguien que tiene capacidad de endeudamiento y la empresa pública es un obstáculo. Sí. ¿O cómo la ve usted? No, yo he sido en consejo, yo lo he dicho, una de las razones hay que ser radical y disruptivo en las decisiones próximas. Si tú te das cuenta, Franklin, todas las administraciones siempre son muy similares a un copy y un pega, ¿no? El otro tiene su contrato de publicidad, el otro llega, lo hace lo mismo. No ha habido un cambio disruptivo en lo absoluto en las últimas administraciones. Entonces, aquí tienes que ver y tomar decisiones. Quiero enfocarme en el agua potable, lo voy a hacer de esta manera. Liquido la empresa de agua potable y voy a invertir los 20 millones mensuales que tengo directamente al agua potable. Pero son decisiones muy fuertes que tienen que tomar, porque el proceso de liquidación del agua potable tampoco va a ser sencillo. Claro que sí. Sin embargo, son decisiones, como vuelvo y lo repito, que tienen que tomarse en su momento. Es el único camino, porque la empresa por sí sola no va a tener préstamos de esa manera, porque no tiene retorno. Y aquí hay que decirlo. Aquí los candidatos te van a decir, yo tengo la solución para el agua potable, tengo los créditos en España, tengo los créditos en Italia, en Chile, etc. Pero ¿cómo vas a recuperar el dinero que te van a prestar? Y la única manera es la instalación de micromedidores, y el ciudadano tiene que saber que la tasa fija de 4 o 5 dólares que paga mensuales se le va a elevar también a 18 o 19 dólares. Entonces, son las situaciones que hay que un analizar. comentario de parte Santi, perdón. ¿Y el tema de la publicidad? Perdón. Y para el tema de la publicidad, sí, es verdad. Se efectúa alrededor de $400,000 en publicidad anuales. Estamos hablando de 1.200.000 en los 3 años. $1.200.000 en publicidad. Y hay que gastarlos entonces. Yo no comparto en lo absoluto, y te voy a explicar también porque me vas a decir por qué lo aprueban. Es un tema que yo digo, la prensa nunca va a ser libre mientras reciba un bocado. ¿Ya? Entonces, ahí es donde yo siempre digo, nosotros vamos a tener una verdadera comunicación, una verdadera prensa, cuando no existan estos procesos. Esto es verdad, esto viene ya, no es de esta administración, viene repitiéndose, como lo dije, en un copia y pega, pero tiene que en un momento cambiarse. ¿Y por qué nosotros aprobamos, Santi? Leo, perdón, sí, se me fue. ¿Por qué aprobamos? Porque nosotros se nos presenta un presupuesto de $60 millones y dentro de los $60 millones se nos presenta un paquete de 50 proyectos, ¿verdad? Una vez que nosotros aprobamos, no es que se ejecutan los 50. Ahí es donde viene la parte administrativa y dice, sí, voy a ejecutar estos 5. Presupuestado, consolidado y devengado. Correcto. Entonces, no es que se terminan de ejecutar. Ya queda un poco a discreción del alcalde que se ejecute y que no. Tú lo puedes revisar que no todo se ejecuta. Pero ¿por qué no decir? O sea, yo sé que el presupuesto es un paquete bastante grande que hay que leer, pero ¿por qué no decirle, detállemelo y sentarme por los más de $20,000 que gana un concejal en el año? ¿Por qué no sentarme a estudiar? Si esa es la decisión, y yo si algo juzgaría a los concejales, es de no leer. Yeah. Y a mí me preocupa, ¿por qué no me sentaría por $20,000 al año a leer por lo menos el presupuesto? Y decir, se va a invertir 400,000, no le metan allí. No, metámosle un pocito de agua. Claro, a eso sí no. A ver, los pozos de agua, eso siempre va a quedar un poco todavía de análisis legal, porque yo lo mantengo que la competencia es de la empresa pública. Y eso no debería, a menos que existan los convenios. Pero en la parte que tú mencionas, Franklin, yo los leo, los conozco los proyectos. A lo que yo voy es que, por ejemplo, nosotros teníamos un proyecto de alimentario, o la administración, no nosotros, la administración, un proyecto alimentario para las escuelas. Nosotros justamente hemos hecho muchas observaciones, pero recuerda que como comisión nosotros sugerimos, y depende del alcalde, del financiero, aceptarlas o no. Si hoy yo veo un video de la sesión de consejos, yo me voy a encontrar con un David León que le diga, estos 400,000, invertámoslo en otra cosa. Sí, en el tema, por ejemplo, lo mencioné, lo he hecho, en el tema de la alimentación, en el tema, recuerdo que se cambió también el tema de los útiles de las escuelas que estaban en una inversión. Fuerte, sí. En temas de educación, porque al final no termina siendo nuestra competencia general la educación. Volviendo al tema del presupuesto.
nosotros, y te lo quería dejar claro, nosotros los 50 proyectos que se presentan no se ejecutan todos. ¿Me entiendes? Eso ya una vez que yo te puedo leer, yo te puedo hacer las observaciones, pero al final del día el equipo financiero es quien decide, bueno, voy a ejecutar este proyecto, Pero este de acá si no lo como proyecto. concejal no le apruebo el presupuesto y le digo cambie, yo apruebo pues cada cuenta. Claro. Y le dijo déjeme en cero publicidad. Bueno, ese cambio sí. Técnicamente es viable. Ese cambio es viable. Pero ahora cambia todo por la ley del 30-70, ¿no? Sí, pero es que... hay un problema que se viene también, porque dicen que el 28% de empleados, de funcionarios, ya están con estos panas los de carrera. Y ya el alcalde que venga a prometer empleo con su gente se la va a tener que ver complicada, ¿no? Va a tener que trabajar con los de carrera. Sí, y es una de las razones. El Consejo hace 3-4 meses justamente elevó un acta sugiriendo la anticonstitucional de la ley de 7030. Yo no voté a favor, ojo, todo el Consejo votó a favor de que se declare anticonstitucional. A mí me parece correcta justamente porque nos ayuda a mejorar el lineamiento de ejecución de presupuestos. Sí, de priorizar. Y a un inicio, a mucha gente no le gusta porque dice que se corta el empleo, pero el GAT municipal está para ejecutar proyectos, no tanto para ser un empleador como tal, pues, ¿no? Entonces, eso sí yo me mantengo en mi discurso, pero sí son temas, Leo, que tienen que, por ejemplo, presionar más en la eliminación del tema de publicidad. Son temas que a veces no quieren ser modificados y no van a ser modificados. Que deberían modificarse. Deberían modificarse, sí. En nuestros comentarios, en nuestro live, nos hablan mucho sobre el tema del puente. Ruta del Río, Playa Grande. Y de un tema que nadie habla y lo estoy haciendo conocer, de los casi 50 millones enterrados en el pozo de agua de tratamiento, de los préstamos y préstamos que han hecho. ¿Cómo está la labor de fiscalización, estimado concejal? A ver, primero con el tema de los puentes. Yo hace 1 año y medio justamente creé la primera comisión especializada en fiscalización de los puentes. Eso no se había hecho anteriormente con la intención. Nosotros ya tenemos los exámenes finales de Contraloría de los puentes. Nosotros ya nuestra función no está en revisar costos, no está en revisar montos monetarios, nada de eso. Lo de nosotros es justamente revisar qué pasó después de los exámenes de Contraloría. Se hicieron 2 terminaciones unilaterales. Una 2 semanas antes de ingresar en la nueva administración, la hizo el licenciado John Salcedo con el tema de Carrozable, y luego la otra terminación unilateral la hizo ya la administración del ingeniero Alexis Matute. Ambas terminaciones se hicieron bajo la resolución del 5% de las multas, es decir, los valores de las multas excedían el 5% del contrato. ¿Cuál fue el problema? Que las multas no fueron aplicadas planilla a planilla, sino que simplemente las aplicaron al final para la terminación unilateral. Estas terminaciones las llevaron a la justicia y la justicia, por supuesto, dijo no, ellos no han tenido el correcto derecho a su defensa y están mal aplicadas las multas. Ya, se afectó a los recursos. Sí. Está correcto, fueron a la justicia. ¿Qué ha pasado con el administrador y el fiscalizador? Así es. La persona que causó este problema. Así es. Porque si lo hubiese hecho bien con su conocimiento, Así es. no estuviéramos pasando Ya, esto. exactamente, ahí quería entrar. La función de la que yo me he enfocado como comisión dejamos justamente en octubre, tuvimos las resoluciones ya de los jueces y se ha tenido cerca de 1 año. Yo convoqué a la comisión hace 4 semanas y media. Y la primera pregunta que le hicimos al director de Obra Pública, quien es el administrador de contrato, ingeniero, ¿qué ha hecho usted en este tiempo? Usted ya sabe que va a seguir perdiendo, vamos a seguir apelando y vamos a seguir perdiendo porque están mal aplicadas las multas. ¿Qué ha hecho usted? Entonces, dentro de la pregunta esencial que se le hizo fue, ¿por qué usted no retoma las terminaciones unilaterales bajo el levantamiento del sigilo bancario? Y díganos ustedes, si el contratista no tiene los anticipos, porque un anticipo, el contratista de Carrozable debe tener $2 millones y el contratista del paso a desnivel debe tener $400.000. Y eso respaldado con una póliza que se llama la póliza de buen uso del anticipo. ¿Por qué no ejecutan la póliza? Las pólizas están a día de hoy activas. Las pólizas están vigentes, están pagadas. ¿Por qué no se ha ejecutado? Se hizo el cobro de las pólizas, pero fueron detenidas justamente por la acción judicial.
donde le dieron la acción de protección al contratista. Entonces, es por esa razón ¿por qué? Porque usted ejecuta las pólizas una vez que... Pero ¿cómo ejecuto una póliza si me están terminando el contrato por incumplimiento del contrato, multa? Correcto. Y yo tengo la póliza de buen uso del anticipo, que ese sí es el levantamiento del sigilo bancario, porque los contratistas se comprometen a usar esos recursos únicamente en eso. Así es. Pero si hoy levantamos el sigilo bancario, vamos a encontrar que esas cuentas ya no tienen ese dinero. Por supuesto. Pero ya han pasado 3 años. ¿Qué ha hecho el administrador de contrato? No ha pasado 3 años, porque recordemos que teníamos abierto el proceso legal justamente de las multas. La pregunta realmente que ha hecho usted a partir de octubre, ¿y por qué no ha dado paso? Porque el juez, ¿qué es lo que les dijo el juez? No es que le da la razón, no es que ganan el proceso los contratistas, simplemente le dice al GAT municipal: señores del GAT municipal, vuelvan a hacer las terminaciones unilaterales correctamente, notifiquen a los contratistas de manera correcta y luego emitan su nueva terminación unilateral. Si ya vemos que las multas están mal aplicadas, tenemos justamente la vía que le acabo de mencionar, el levantamiento, y esa es una vía que va a ser irrefutable para poder tener los resultados. Y es, la comisión no está fiscalizando administraciones, está fiscalizando acciones actuales del administrador de contrato y de la administración para ver ellos cómo han ejecutado sus acciones, sus responsabilidades. Y eso es lo que vamos a nosotros a emitir en el informe. Tenemos la comisión la próxima semana para elaborar ya el informe final y decirle: a ver, señor administrador, nos va a acompañar usted a sesión de consejo y nos va a decir por qué usted no ha seguido una nueva terminación y por qué seguimos en el limbo en este tema, que para mí el camino es bastante claro. Entonces vamos a ver esa resolución la próxima semana. ¿De quién es la culpa? ¿De la administración anterior o de Extra, que no tiene un buen equipo técnico que sepa defender? Ambas han cometido el mismo error. Ambas han cometido la terminación unilateral bajo las multas mal aplicadas. Copia y pega. Yo sé que la cuestión no es tan fácil como a veces la conversamos y que tampoco es competencia de los concejales lo que voy a manifestar. Pero ¿por qué no hacer público y pedirle la renuncia a las personas que no cumplen, no llegan a tener el rendimiento? Dilatan mucho, pasan mucho tiempo. No, es que mira, por ejemplo, no se lo tome a mal la persona que voy a mencionar o el cargo que voy a mencionar. El director de Obras Públicas, administrador de contrato, no ha hecho nada, usted lo ha dicho, en el tema de los puentes carrozables. El director gestiona obras y todo lo demás, y es la parte administrativa. Yo sé que es competencia municipal. En el puente, en el paso a desnivel, ¿cómo se llama? El de la universidad, que ahora está también... Paso exprimido. El paso ya peatonal. El paso peatonal. Se nota que ha habido un problema y están en juicio. Sí. Si esta persona, ¿por qué no rinde? En la empresa privada, créame que lo hubiesen votado 10 veces. Claro. Pero en lo público, ¿por qué no decirle: señor alcalde, su funcionario está cometiendo uno u otro error, vótelo? Porque yo sé que si algo le aplaudo al alcalde, es la fervencia o la convicción que tiene con la gente que trabaja con él, cómo los cuida. Pero ¿hasta qué punto los concejales pueden decirle: ¿sabes qué, alcalde? Esta persona está un error tras otro. ¿Cómo llegar al alcalde para decírselo en la labor de fiscalizador? Y luego de eso, concejal, mi última pregunta, porque el tiempo ya creo que se nos va dando: ¿cuántas ordenanzas y cuántas han sido gestionadas y aprobadas para evaluar Él es el segundo. Ese es el segundo. Concejal con más ordenanzas, ahí te la dejo. Sí, a ver, primero la pregunta fue: yo tengo muy poca injerencia en sugerir despidos o contrataciones. No es competencia. Jamás me he metido en el tema de talento humano, y creo que la respuesta tú mismo la has dado en la defensa del primer personero hacia su equipo. Creo que esa respuesta es clarísima. Entonces, yo en eso no me metería realmente a un tema de... ¿Y cómo lo calificaría del 1 al 10? Al equipo del alcalde. No a la administración, solo claro, el funcionario haciendo su función. Claro, yo sería muy al nivel director en más ese que tema todo. Porque es bastante delicado mencionar una calificación. Sí. ¿Por qué? Porque ellos manejan otra línea política, otra línea de ejecución, que tal vez a mí no me guste, pero tal vez beneficia a otro. ¿Ya? Entonces ellos sabes que manejan la línea más de izquierda. Yo puedo decir, no puedo decir está mal de cierta forma, porque a la final esa es su convicción y eso es por lo que el 45% de Quevedo votó.
Entonces, yo no quiero entrar en un conflicto de eso. Yo creo que los resultados hablarán más de lo que yo pueda decir. David, pero ¿tú crees que hay una verdadera planificación de la cual él dice que se jacta de eso, que él siente que todo está debidamente programado en estas acciones que ha hecho? Porque para este año hay muchas obras, se está moviendo demasiado bien que años anteriores. ¿Cuál crees que es tu opinión? Bueno, sí hubo un tiempo que hubo falta de fluidez económica, eso Claro. no lo voy a... Se sufrió bastante, ha tenido una situación económica bastante complicada, ¿no? Eso tengo que resaltarlo también. Claro. Creo que la planificación siempre puede ser mejor, Ujú. pero el nivel de calificación lo dará, como vuelvo y lo repito, cada uno. Yo creo que hay diferentes visiones de planificación. Ujú. Él lo ha planificado más a sectores en los afueras, en sectores donde realmente muchas veces No llega a la obra pública. No llega a la obra pública y donde no la vemos. Entonces sí creo que debería ser ya, no pude estar yo en la rendición de cuentas de él, pero sí habría que hacer un análisis en base a las obras ya concretadas, en base a eso, y darle una calificación también, ya conociendo eso. Yo revisé una parte de la rendición de cuentas hace varios años y decían que a la unidad de emprendimiento, dirección de emprendimiento, le habían dado $200,000 y ellos habían trabajado con 200 personas y el nivel de ejecución era el 2%. Sí. El nivel de ejecución de como tal por presupuesto está cerca del 60%. En el nivel de eficiencia de pero presupuesto. justamente solamente en eso le habían dado Sí. $200,000. Y es una de las que va a ser eliminada. Debería Ya ser. debe estar eliminándose de aquí a un mes máximo esa dirección. Como comerciante, ¿qué ordenanza Ya. ha gestado? Ok. Y como concejal, ¿y qué a favor del comercio de Quevedo? Ya, a ver, mira, por ejemplo, yo he presentado 10 ordenanzas actualmente, tengo 5 aprobadas ya en el registro oficial. Se ha trabajado, una de las principales que se trató de proteger justamente al comercio fue cuando es la del procedimiento sancionatorio, donde existían muchos temas donde te llegaba el inspector y te quería sancionar o te intentaba aducir que él era el sancionador. Asimismo llegaban los directores y decían, no, yo soy el sancionador, le voy a establecer esta multa. Lo que se hizo fue justamente separar los procedimientos para que el inspector sea quien notifique y sea revisado por una segunda parte, porque antes el director era juez y parte. Entonces esto se le dio también $48 horas al comerciante para que ellos puedan ejercer justamente también la defensa de lo que se le pretenda multar. Esa es una excelente gestión que porque muchos de los emprendedores deberían saberlo, Claro ¿no? que sí. Sí. En ese tema, centralizado en eso. Otro tema, por ejemplo, fue el tema también de trabajar en las fajas municipales que existían aquí en la ciudad. En las riberas del río, por lo general, se suelen crear excedentes de terrenos y no había forma para muchos. Aquí te menciono uno. En la parte de Pizza House, por ejemplo, él tenía uno de los inconvenientes. Ese proceso ya se les permitió regularizar. Asimismo, nos encontramos con un problema súper fuerte en el tema de cómo se manejaban la presentación de las ordenanzas. Eso también se presentó en conjunto con el abogado Robert Alvarado, en el cual establecimos cuál era el proceso. Porque mira, yo presenté en el 2023 una ordenanza del inquilinato a regularizarse y hasta el día de hoy nunca llegó a consejo. Entonces, con esa ordenanza nosotros pudimos ya darle, y por eso es que vemos a día de hoy mayor fluidez en las ordenanzas, en la cual nos va a servir no solo a esta administración, sino a futuros. Adicionalmente a eso, estuve a la ordenanza también del Quevedo Shopping Center, en el cual se regularizó una situación que desde su origen, en 2009, nunca se tomó en cuenta la parte legal de la creación de la ordenanza y se ayudó a proteger realmente ya la inversión del Quevedo Shopping Center. Esta pregunta para mí es importantísima en lo personal, porque yo considero que un buen jugador, desde que entra a la cancha, va a demostrarlo. Se acerca un proceso electoral. ¿Qué necesita saber un concejal? ¿Qué le recomendaría que lea? Mira, creo que nosotros existe mucho desconocimiento en base a eso. Lo principalmente que tienen que hacer y dejar de ofrecer son el tema de las obras, gestión de obras, gestión de la ejecución de las mismas, sino más bien el tema de legislación y de fiscalización y de conocer
que no es que nosotros solicitamos un documento y al día siguiente no se nos entrega. Nosotros podemos estar hasta 30 días laborables para poder entregar y analizar la información. Son cosas que nosotros tenemos que analizar. Son 220 ordenanzas actualmente que tenemos un promedio, en las cuales hay muchas que están todavía ya desactualizadas, no vigentes. ¿Usted cuando entró como concejal conocía la ordenanza de la que regula el procedimiento parlamentario dentro del Consejo? Sí. Sí, ya la conocía. Sí. Esa justamente, por ejemplo, en el 2024 hubo una intención de reformarla. La propuso el concejal Leo Jiménez, la hemos podido revisar un poco, pero a día de hoy no llegó tampoco al Consejo. Bien, hay mucho que preguntar, Sí. hay mucho que hablar. Estamos ya terminando este podcast. Agradecidos estamos. La última parte interesante. ¿Va a la reelección, sí o no? La intención es sí. La Ok, intención es sí. perfecto. Aún no hemos definido el tema del partido. Hay tiempo. Yo a todavía. formar parte, ingresé justamente con Pensemos en Grande, luego Partido Social Cristiano, Ok. y pues estamos a la espera. Yo muy respetuoso siempre voy a esperar la decisión de ellos, y si en algún momento me dicen, David, sabes que no vas a continuar con nosotros, pues podré buscar otra alternativa, pero mientras aún buscando y esperando esa respuesta. Perfecto. Estimado concejal, le agradezco infinitamente y mi reconocimiento para con usted como uno de los concejales que más ha transparentado en todos los medios, no solo con nosotros. Yo a usted lo veo en Radio Única, que es de oposición, lo veo en las diferentes radios, y abriendo el abanico, contando lo que pasa, ¿no? Y poder entrevistarlo de esta manera para mí es un honor. Muchas gracias. Esto ha sido Infiltrados en la Política en su segunda temporada.